Ok, ahora sí comparto la pantalla. ¿Ya? Sí. Ya, listo. A ver, buenas noches, ¿cómo están? Sí. A ver, ahora sí me imagino que pueden ver ahí el ejercicio 6, ¿ya? Bueno, qué gusto, buenas noches. Vamos a continuar con los ejercicios que estábamos haciendo el día de ayer. Hoy nos toca desarrollar el ejercicio número 6, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir haciéndole poquito a poquito. Como siempre les digo, siempre, bueno, hay que intentar resolverlo, o sea, darse el tipito de ustedes, ¿no? Intenten resolverlo, ¿no? No solo sean personas que estén esperando la respuesta del profe, porque, bueno, porque uno, el profe no es perfecto, ¿no? Bueno, yo un poco, no me entiendo. El profe no es perfecto, el profe se puede equivocar. Segundo, ¿cómo se dice? Lo importante es aprender. O sea, recuerde que acá usted viene a aprender técnicas, a discutirme. Por ejemplo, puede decir, no, vea, profe, está como muy largo su proceso, yo le puedo hacer más rápido. O ¿qué le parece, profe, si le hacemos de esta otra manera? Eso es chévere, porque usted me da, como quien dice, pautas para mejorar yo mismo y obviamente para sus compañeros. Y usted, si logra hacer eso, es porque está mejorando también. Entonces, ese es el objetivo de aprender, de compartir en grupo, ¿sí? De que podamos de alguna manera fortalecernos entre todos, ¿sí? El que más puede, mejor, ¿sí? Espero que saquen la mejor nota posible. Y los que menos, bueno, hay que igualarse en este momento, ¿ya? De acuerdo, este es el momento indicado que estamos dando nuestro esfuerzo, nuestro tiempo para mejorar. Eso, estimados jóvenes. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio número 6. Nos dice que el numerador de una fracción es 2 unidades mayor que el denominador. Si se suma 1 a cada término de la fracción, ¿sí? Resulta 1 a cada término, la fracción resulta equivalente a 3 medios, ¿no? Me falta una coma, por lo que veo, ¿no? Voy a poner una vez ahí la coma para que se pueda leer bonito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver la coma, ¿ya? La fracción resulta equivalente a 3 medios. Hallar la fracción original. Entonces, dicho esto, ¿sí? Voy a mostrarles la pizarra y les voy a ir preguntando, ¿sí? De acuerdo, les voy a ir preguntando al azar, como siempre, ¿no? Sí. Vamos preguntando al azar. Le voy preguntando primerito, a ver, veamos sus nombres por aquí, le voy a poner esta cosita por acá para poderles ver, ¿sí? Voy preguntándote a ti, estimada amiga, voy aquí, le veo a... aquí me dice Jenny. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Jenny, Sí, cuéntame. ¿Cómo te va, Jenny? ¿Todo bien? mm, ¿Cómo te sí, creo. encuentras, Jenny? Sí, creo. Sí, creo que estoy bien. Ya, bueno, vamos a ver. Ya. ¿Qué harías en el ejercicio? A ver, cuéntame, ¿verdad? Lo que te dice, tienes un numerador y denominador. O sea, una fracción siempre va a tener un numerador y un denominador. Por ahí partimos, ¿cierto? Sí. Entonces, como nos dice que el numerador y el denominador, tenemos así. Esta es la fracción original, ¿sí? Recuerden, esta va a ser la fracción original, la primitiva, etcétera, ¿no? Sí, ahí tenemos justamente la fracción original. Y nos dice que el numerador de la fracción es 2 unidades mayor que el denominador. Sí. A ver, ¿qué planteo, Jenny? Cuéntame, por favor. Ya, lo que yo hice era el numerador igual a denominador más 2. Bien, primera ecuación. Numerador y denominador. Sí. ¿Por qué lo hiciste así? Porque nos dice que el numerador es 2 unidades mayor que el denominador. Entonces, obviamente, siempre le compensábamos al menor. Entonces, le compensamos aquí al menor con las 2 unidades. Ahí está. El numerador es el denominador más 2. Me imagino que sí se logra entender, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Ya. Después nos dice que si se suma 1 a cada término. A ver, Jenny, ¿cómo hiciste esta partecita de sumar 1 a cada término? Aquí tengo el numerador, acá tengo el denominador. Te dice, si se suma 1 a cada término, ¿qué hiciste? Cuéntame, Jenny. Le sumé el 1. ¿Ya?
A cada término, ¿no? Como te dice, ¿no? Aquí le pones más 1 y más 1. Te dice que resulta una fracción equivalente a 3 medios. ¿Ya? Esta sería la segunda ecuación. Tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende, estimada Jenny? Sí, Lice. Ya, buenas. Entonces, a ver, ¿sí le planteaste así, Jenny? Sí, Lice. Muy bien, ya, bien, Jenny. Ya voy a preguntar a alguien más. A ver, por ahí tengo, a ver, veamos. Déjenme ver los nombres. Aquí tenemos a Adela. Hola, Adelita, qué gusto saludarte. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Lice. A ver, Adelita, cuéntame, viendo así como están las ecuaciones, ¿qué harías? Sí, cuéntame, repito. Eh, Dime. X Ya no tengo más. X, no. No, mira. No tengo la X, no tengo justamente estas dos ecuaciones. Yo lo que podría hacer esto es sustituir, ¿no? Esta 1, ingresarle acá, ¿no? Esto que estoy haciendo se llama 1 en 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? 1 en 2. Entonces, en vez de numerador, que ya tenemos esta cuestión aquí, pues, en vez de numerador puedo ponerle ¿qué? B más 2 más 1 sobre B más 1 es igual a 3 medios. A ver, ¿estás de acuerdo, estimada Adela? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces seguimos sumando, ¿no? Entonces vamos a ver. 2 más 1 me queda 3. ¿Me va a quedar qué? D más 3 sobre D más 1 es igual a 3 medios. Bueno, despejamos. Lo que divide pasa a multiplicar y se lo hacemos así como cruzando, ¿no es cierto? Pues vamos a hacer que el 2 que divide pasa a multiplicar. Me va a quedar que 2 por D más 3. Más 3, el D más 1 que tengo aquí, le paso a multiplicar acá. D más 1. ¿Sí? Entonces ahí multiplicamos término a término, ¿no? Entonces de multiplicar término a término tenemos que 2 por D y 2 por 3. 2 por D me queda 2D más 2 por 3 me queda 6. Hacemos algo similar. 3 por D tenemos que 3D y 3 por 1 nos queda 3. ¿Sí? Finalmente voy a tener aquí, tengo el 3D, el 2 que está sumando pasamos a restar, menos 2D. Aquí tengo el 6, el 3 que suma pasa a restar. 6 menos 3 me queda 3. 3 menos 2 me queda 1, o sea que sería D igual a 3. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? A ver, voy preguntando, a ver, vamos a ver. ¿Me entendiste, Adela? Sí. Sí, profe. Muy bien, Adelita, excelente. Sí, voy a preguntarle a Jenny. ¿Entendiste, Jenny? Sí, Lice. Muy bien. Compañera María Zambrano, sí, ¿me entendiste, por favor? Sí, sí entendí. Ya, correcto, ya. Iberito, ¿todo bien? Sí, profe, gracias. Muy bien, Juliana, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, bueno, seguimos aquí. Tengo este 3 de aquí, ¿no? Entonces, con este valor que yo tengo aquí despejado, sí, lo voy a reemplazar acá, sí. Lo reemplazamos en este punto de acá. Entonces decimos que el numerador es igual a ¿qué? El denominador que nos dice que es 3 más 2. 3 más 2 me da 5, sí. El numerador ha sido 5. Pues yo ya tengo ya los valores, ¿no? ¿Cuál es la fracción original? ¿Cuánto vale n? 5. ¿Cuánto vale d? 3. Pues la fracción original ha sido igual a 5 tercios. ¿Ya? ¿Entendido, por favor? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me da una retroalimentación? ¿Tengo la bondad? Bueno, creo que sí, ¿no? Sí, vamos a ver.
Ya les voy a tomar una evaluación después, entonces obviamente ahí me daré cuenta si me están comprendiendo o no. Ya, vamos a ver. Después nos dice que el 7, tenga la bondad de plantearle, nos dice que el denominador de una fracción excede en 4 unidades al numerador. Si se resta 5 a cada término, la fracción resultante es equivalente a 3/5. Allá la fracción original. ¿Sí? Bueno, voy a hacer con Alison este, ya, bueno, entonces a ver, Alison, me avisas cuando estés lista y me vas diciendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya dice. Ok, ya, mientras tanto pongo una pausa, así estoy esperando solo lo tuyo, ¿no, Alison? Sí. Ya listo. Ya voy borrando este ejercicio, ¿ya? Borro el ejercicio este y te planteamos otro, ¿ya? Ahí tenemos otra vez, ahí tenemos una fracción original que nos dice, ¿no? A ver, el ejercicio 7 nos dice que el denominador de una fracción excede en 4 unidades al numerador. Pregunta Alison, ¿cómo planteas esa partecita? Ya dicen, yo puse D es igual a N más 4. Bien. ¿Ya? ¿Quién excede? El denominador. Entonces siempre le compensamos al menor. Entonces nos dice que hay que ponerle más 4 acá. Esta sería nuestra primera ecuación. ¿Están de acuerdo, niñas? Sí. El denominador de una fracción excede en 4 unidades al numerador. Y después nos dice que si se resta 5 a cada término, a ver, ¿cómo haríamos eso, estimada Alison? Si se resta 5 a cada término. Ya dicen, yo le puse N menos 5 sobre D menos 5 es igual a 3/5. Ya, muy bien. Tengo aquí N menos 5, D menos 5. Sí, ahí estoy restando 5 a cada término. Y nos está diciendo que este es equivalente a 3/5, ¿no? Esto va a ser equivalente a 3/5, ¿ya? Ahí está planteado, ¿no? Sí. Listo, Alison. ¿Qué harías ahora? Cuéntame. Ahora le hago lo que es 1 en 2. Entonces ahí le reemplazaría también lo que me quedaría en N menos 5 sobre N más 4 menos 5 es igual a 3/5. Ya, muy bien. Excelente, Alison. Hacemos 1 en 2, ¿no? Entonces nos va a quedar que, digamos, aquí nos va a quedar N menos 5 sobre D tenemos que es igual a ¿qué? N más 4 menos 5 es igual a 3/5, ¿sí? Bien, Alison, excelente, ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No, tenemos que N menos 5, 4 menos 5, ¿cuánto te da, Alison? Menos 1 dice. Bien, muy bien, menos 1, esto es igual a 3/5. Entonces, despejamos así en cruz, ¿no? Acuérdense, el que divide pasa a multiplicar, me va a quedar 5, que multiplica a N menos 5, es igual a ¿qué? El que divide pasa a multiplicar 3, que multiplica a N menos 1, ¿sí? Ahí podemos ir multiplicando término a término, ¿no? O sea, podemos decir que este por este por este, ¿no? Entonces decimos que 5 por N me queda ¿qué? 5N menos 5 por 5, 25. 3 por N me va a quedar ¿qué? 3N. Y 3 por menos 1 me queda menos 3, ¿sí? Me queda así menos 3. Entonces, finalmente las variables se van a un lado y los números al otro lado. Esta variable pasa acá, me va a quedar ¿qué? 5N menos 3N es igual a ¿qué? El 25 que está restando pasa a sumar. 25 menos 3, ¿sí? 5N menos 3N me queda 2N. 25 menos 3 les queda 22, ¿sí? Y se logra ver hasta acá abajo, disculpen. Así, con las justas, ¿no? Me voy por acá, por si acaso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces decimos que N es igual a ¿qué? 22 dividido para 2, porque el que multiplica pasa a dividir. Simplificamos y me queda ¿qué? 1 y 11, N me queda igual a 11. Este sería nuestro numerador, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Cuando tienes eso, Alison, ¿qué haces, por favor? ¿Me comentas?
Con ese valor que nos salió en el numerador, reemplazamos en la primera ecuación, que nos quedaría D es igual a N más 11. Muy bien. Perdón, D es igual a 11 más 4. Ya me dice reemplaza acá, me dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, la D es igual, en vez de N voy a poner ¿qué? 11 más 4, ¿sí? Y de M queda ¿qué? 11 más 4, ¿cuánto me da? 15. Entonces, como nos está pidiendo, ¿cuál es la fracción, no es cierto? Allá la fracción original, ¿sí? Pues la fracción original dijimos que era N sobre P, ¿no? N sobre P. ¿Cuánto vale N? 11. El denominador vale 15. Pues nuestra respuesta ha sido 11 quinceavos, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí tenemos con que dice la fracción original. Preguntas, por favor, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, voy a preguntar, vamos a ver. Voy a preguntarte así. A ver, Adelita, ¿me entendiste? Sí, profe. Ya, muy bien. Adela me dice que sí. Voy a preguntarle, María Zambrano, ¿me entendiste? Sí. Ah, muy bien. Sí, bueno, me dice Juliana, ¿me entendiste? Juliana, no es Juliana, es Juliana. Juliana, sí. Juliana, ¿me entendiste? Sí, me dice Juliana. Muy bien. Voy a preguntarle César. ¿Me entendiste, César? Sí, sí, entendí. Ya, chévere, ya. A ver, bueno, entonces, a ver. Voy a plantear el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Sí, a ver, acaben de copiar el siguiente ejercicio del 8. Nos dice que hallar el número que sumado al un número sería, bueno, el número que sumado al numerador y el denominador de 7 décimos, ¿sí? Déjenme ver, no lo leer muy bien ahí. Está diciéndome, a ver acá, un pobrecito, de 7 décimos, convierte esta fracción en otro equivalente a 3 cuartos. Ya, muy bien. César, ¿puedes trabajar conmigo este ejercicio? Sí, Sí, ya, ya, chévere. Entonces, doy un tiempito, sí, de acuerdo, para poder que tú me avisas cuando estés listo. Te doy 2 minutitos y le planteamos, ¿de acuerdo, César? Ya, claro. ya listo. Mientras tanto, acaben de copiar todos los compañeros que están ahí, ¿no? Sí, de acuerdo, acaben de copiar. Ya. Ya, nos tocaba el ejercicio número 7, 8. ¿no? Ah, 8, perdón. Disculpas. Ah, no, Ya, el 7. Sí, el 7, el 7. el 7, ya. Vamos a ver. Voy borrando la pizarra, entonces. Sí. Borramos la pizarra. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Ahora sí, César. Vamos a ver cómo ya. Nos dice que el denominador de una fracción excede en 4 unidades. Ah, no, no, sí, sí, toca el 8, profe. El 8 es, no, sí, ya. Sí. Entonces nos dice que hallar el número que sumado al numerador del denominador de 7 décimos, a ver, bueno, convierte esta fracción equivalente a 3 cuartos. A ver, tienes una fracción, ¿cierto? Numerador, denominador, y te dice que esta equivale a 7 décimos. Pero te dice, bueno, aquí tienes el 7 décimos, y te dice, halla el número que sumado al numerador y al denominador. A ver, ¿sabes qué número es, César? No, sería X ahí, porque no sabemos. Bien, correcto. Entonces sumamos aquí, ¿no es cierto? Más X y más X. ¿Estás de acuerdo, César? Sí, Muy bien, así me está diciendo. Súmele uno al numerador, X al numerador, ya. Y este número te va a dar un equivalente de ¿cuánto? de 3 cuartos. Perfecto. Y te da un equivalente a 3 cuartos.
¿Necesitas plantear más ecuaciones, César? Creo que ya no. No. Cuando yo tengo una ecuación, debo tener una incógnita. ¿Sí? Lo que tienes la única incógnita sería la X, ¿no? Entonces ya no necesito más que esa ecuación. En eso estamos, ¿no? Pues vamos a despejar otra vez. En cruz, ¿no? El 4 que divide pasamos a multiplicar. ¿Me queda qué? 4 por 7 más X es igual a ¿qué? 3. Igual, pasa a multiplicar. 10 más X. ¿Sí? Multiplicamos término a término, ¿no? Multiplicamos término a término. Así, ¿no? ¿De acuerdo? Multiplicamos de esta manera. Y nos va a quedar ¿qué? 7 por 4 es 28. 4 por X me queda 4X. 3 por 10 me queda 30. Y 3 por X me queda 3X. ¿Ya? A ver, César, ¿qué harías en este caso? Cuéntame. Ahorita pasar el 3x al lado izquierdo y el 28 al lado derecho. Excelente, César. Muy bien. Tenemos 4X menos 3X es igual a ¿qué? 30 menos 28. 4X menos 3X es X. 30 menos 28 es 2. La respuesta sería 2, ¿no? Sí, la respuesta es 2. Sí. ¿Ya? A ver, ahora sí. Creo que anteriormente me estabas diciendo Berito, ¿no? Berito. Sí. Ya, Sí, profe, es que yo le puse en el numerador y el denominador. ya. Pero bueno, si te sale X2, ese es el número, ¿no? Que sumaste a ambos, tanto el numerador y el denominador. ¿Ya? Sí, ya correcto, ya le corregimos, ¿ya? Vamos a ver, entonces, a ver, salió, estimada, voy a preguntar a ver si salió. Sí. Yulisa, ¿te salió el ejercicio? Sí. Muy bien, Berito, ¿te salió el ejercicio? No, perdón, ya le pregunté. Déjenme ver, aquí está. Alison, ¿te salió el ejercicio? Sí, Liz, se me acabo de corregir porque me confundí en algo, pero sí salió. Alison. Jenny, ¿te salió el ejercicio? Sí, Liz. Muy bien, correcto. Tengo Juliana. A ver, Juliana, ¿te salió el ejercicio? Sí. Ya, bueno, Juliana, ya, bueno, hemos preguntado justamente a... Le hemos preguntado a ustedes, ya. Listo, vamos a ver. Después nos toca el ejercicio 9, ¿ya? El ejercicio 9 nos dice que si del numerador y del denominador de la fracción 8/13 se resta cierto número, ¿no es cierto? Se resta cierto número, se obtiene una nueva fracción que es reducible a un medio. Ya dicho número, ya. Quisiera preguntarle, a ver, Adelita, ¿me puedes ayudar? Lo iba a resolver, profe. Ya, o sea, te voy a ir ayudando yo y tú te vas a ir, te voy preguntando y me vamos acomodando, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí. Esa es la forma que vamos a resolver, ¿ya? No te preocupes mucho, ¿ya? A ver, con todo, doy un tiempito para que acaben de copiar, ¿sí? Para que lo planteen y ya después resolvemos, ¿ya? Manos a la obra. Y empezamos. Chévere, a ver, bueno, empezamos, estimadita. A ver, vamos a ver, nos dice que era el 9, ¿no es cierto? Sí, el 9. El 9 me dice así. Nos dice, ustedes tienen un ejercicio, no se olviden, ya. Si el numerador y el denominador de la fracción 8/13, ¿sí? O sea, nos está diciendo que la fracción original, pero 2 sobre el denominador, es 8/13. ¿Sí? Me está diciendo esa parte. ¿Ya? ¿Sí? Se resta cierto número, se obtiene una... A ver, bueno, hasta ahí. Adelita, sí. Tengo aquí el 8/13 y te dice se resta cierto número. ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué cierto número? ¿Qué entiendes por cierto número, Adelita? Menos X. O sea, se resta cierto número, sería la X, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como al numerador le resto X, al denominador también le vamos a restar X. ¿Estás de acuerdo, Adelita? Sí. Profe. Creo que me dijiste que sí. Sí.
Ya, bien, bien, muy bien, sí. Y esto te dice que se obtiene una nueva fracción que es reducible a 1/2. Bueno, lo que entiendo es de que este es 8/13 se transforma ¿a qué? A 1/2. ¿Estás de acuerdo, Delita? Sí, profesor. Muy bien, a ver, te pregunto, Delita, ¿es necesario plantear alguna ecuación más o ya basta con esta? Sí, sí es necesario. Sí es necesario. No, no es necesario, ¿no? Acuérdate, cuando tienes una ecuación con una sola incógnita, ya no es necesario. Yo necesito, si tuviera varias variables, o sea, un X, un Y, ahí sí necesito más ecuaciones, ¿no? Recuerden, si tengo una ecuación, una incógnita, ¿sí? Si tengo 2 ecuaciones, 2 incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, según el número de variables para poderle resolver, necesito el número de ecuaciones, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a multiplicar. A ver, lo que divide pasa a multiplicar, lo que divide pasa a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos queda esto? El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Me quedaría 8 menos X. El 13 menos X pasa a multiplicar acá. 13 menos X. Hacemos la multiplicación. 2 por 8 y 2 por menos X. O sea, me va a quedar que 2 por 8 me queda 16. 2 por menos X me queda menos 2X. Aquí tengo 13 menos X. Ya. Hasta ahí, Adelita. ¿Todo comprendido? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué harías en este caso? Cuéntame, por favor. De ahí sería lo de ya cruzar. Lo que resta, acuérdate, Adelita, lo que resta pasa al otro lado, ¿qué? A sumar, ¿no? A sumar. Entonces, el que está restando pasa a sumar, me queda 2X. Acá tengo el menos X, ¿no? Sí. Acá tengo el 16. Este está sumando, no, no se ve el signo, pero ustedes saben que acá adelante hay un signo más. Y ese que está sumando pasa al otro lado, ¿a qué? A restar. Lo que suma pasa de restar, ¿no? Lo que está sumando pasa a restar, me queda menos 3. 16 menos 13 me queda 3. 2X menos X me queda X. ¿Sí? Entonces, el número ha sido igual a 3. ¿De acuerdo? El número ha sido igual a 3. ¿Sí? Ahí tenemos ya la resolución, ¿no? ¿Me entendiste, Adelita? Sí, profe, ya entendí. Ya, chévere, chévere, chévere. Berito, no me acuerdo qué me dijiste. ¿Cuánto te salió la respuesta? En fracción yo le saqué 3/26. 3/26, pero no hay fracción, no. Mira, no te pide ya una fracción, ¿no? Sí. Creo que ahí me comí yo un número. Ay, bueno. Bueno, ahí te corregí, ya. Sí, a ver, voy a preguntarle, Jenny, ¿sí te salió el ejercicio? Sí, Liz. Ya, muy bien, ya, bueno, les doy el tiempito para copiar, sí, de acuerdo, estamos en el ejercicio 9 y voy a seguirles haciendo preguntas, ya, de acuerdo, entonces a ver, 9 y está, me voy al ejercicio número 10. Sí, les quiero preguntar, por si acaso, chicas, si es que ustedes no logran verme, o sea, están viendo así como en galería, o sea, todas las fotos que están saliendo de ustedes, llamadas, me ven a mí en la pizarra, tienen que ustedes poner en la esquina derecha, ¿no? O sea, tal vez están ahí en el Zoom, ¿no? Tal vez están viendo aquí, aquí está el pizarrón, aquí está la compañera, aquí está el compañero, y salen un montón de manos aquí, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya, están saliendo aquí, ¿no? Usted tiene que ver dónde está la pizarra, digamos, aquí estoy yo, ¿no? Sí, aquí está el profe Carlos poniendo su cámara para que, aquí está la cámara, ¿no? Sí, acá está la cámara, el pizarrón, sí, de acuerdo, aquí está el pizarrón. Ya, aquí está un compañero, sí, de acuerdo. Aquí está una compañera, sí, de acuerdo. Ya, y así, ¿no? Ustedes ahí tienen ahí los nombres, ¿no es cierto? Típico que nos ponen a Alison, por ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo, entonces ahí tienen todos los nombres, ¿no? Sí, aquí está María, ya, lo que sea. Ya. Entonces, yo lo que necesito es que usted vaya a la partecita de acá arriba. Vaya con su cursor a la partecita de acá arriba, ¿sí? Y ahí le pone, ahí hay una opción, ¿sí? Con el botón, déjeme ver cómo está.
se va, le sale vista, ¿no? Ahí le sale vista y le pone vista del hablante, póngale vista del hablante y aquí donde está el botoncito le pone anclaje, ¿no? Ahí dice anclaje. De alguna manera ponga anclaje, no sé cómo tiene anclar, anclaje, no sé qué palabra le salga. Póngale para que solo me pueda ver a mí y no vea todas estas caras que están por acá, ¿sí? El chiste es que usted vea en grande donde está el pizarrón, ¿sí? A ver, le voy a preguntar, Adelita, ¿sí se logra ver así? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí se logra ver. En grande, ¿no? Alguien que no le vea en grande, disculpen. ¿Todos ven bien? Creo que sí, ¿no? Ya, bueno, espero que sí sea, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, entonces voy a seguir el ejercicio número 10, ¿no? Voy a continuar con el ejercicio número 10. Este nos dice que si al numerador... Profe, una consulta antes de que avance el siguiente ejercicio. Yo me confundí en esa parte porque dice, el ejercicio 9 dice, se resta cierto número. Entonces ya no nos dice como en los anteriores que se sumaba al numerador y al denominador. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer eso? Es que yo me estaba guiando más haciendo por la comprobación en cada uno y así me cercioraba que sí sea mi respuesta. Ya, bueno. Chévere, Benito, ¿verdad? Te dicen, bueno, ¿cómo lo reconocí yo? Ya, veo que te dice así, si del numerador y del denominador, te dice, ¿no? Sí, ya, por ahí partes. O sea, no te dice, por ejemplo, verás lo que te dice, si del numerador y del denominador de la fracción 8/13 se resta cierto número. Entonces ya te está diciendo, mira, si del numerador y del denominador se resta cierto número. Ya, el 8/13 como tal, ¿no? La fracción 8/13 es como que dice, solo es un contexto para decirte que, bueno, el numerador, perdón, el numerador ha sido 8 y el denominador ha sido, no sé, ¿cuánto era? 13. Sí, entonces es eso, ¿no? De alguna manera lo que te estoy diciendo. Pero te dice, del numerador y del denominador de una fracción equivalente a 8/13, o sea, tengo se resta cierto número. Ah, ¿estamos de acuerdo, estimada Berito? Sí, ya. Sí, Es profe. eso, ¿no? Ya te está diciendo, si del numerador y del denominador, sáltate ahí, no, se resta cierto número. Ahí está, ¿no? Sino que tal vez, bueno, solo te está dando como que dice cuál es la fracción, pero solo si le lees así, ¿no? Si del numerador y del denominador se resta cierto número, sería esto, Benito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy buena tu pregunta. Sí, muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque algunas personas tal vez hicieron esto. 8/13 menos X. Ya. Tú le hiciste así, Berito. Sí. Ya. Sí, es que como solo decía cierto número, entonces yo solo puse una X y arriba sí decía al numerador y al denominador. Ya. En este caso, tal vez no es necesario que nos especifiquen el numerador y el denominador, sino solo se resta un número del 8/13. Ya, de acuerdo. Sí, tal vez podríamos haberle llamado así, ¿no? Pero bueno, aquí el chiste es que te están diciendo, ¿no? Si del numerador y del denominador, entonces justamente ya te está dando esto. Se resta cierto número. Sí, ¿de acuerdo? A Sí, ver, es buena la duda que me pone Benito aquí. Alguien que le haya planteado así. O sea, no está mal, porque ahorita estamos aprendiendo. Alguien que le haya planteado, sí. Bien, Benito, te felicito mejor, porque tú me estás ahí como que estás planteando tus ejercicios. ¿Alguien que le haya planteado así? No hay nadie. Alison, ¿planteaste cómo? Cuéntame. El diseño del ejercicio le planteé como 8 menos x sobre 13 menos x es igual a un medio. Ya, bueno, tú sí lo entendiste de esta manera, ya. ¿Alguien que le haya entendido diferente? Yo, Lisa. Ya, Juliana, ¿cómo estás, Juliana? Sí, dime. ¿Juliana? Sí, no. Sí, Estás yo lo levantando la mano. entendí. Dime, Juliana, dime. Ya. Yo lo entendí de la otra forma, igual que Verónica.
así mismo sale como decirle resté un número para todo. Se podría decir así. Ya, bueno, Juliana, chévere, sí, me alegra que hayas hecho así. Porque bueno, dentro de esta confusión, bueno, ahora sí hay que aprender a interpretar lo que dicen los enunciados, ¿no? La verdad, yo la verdad, cuando estaba en el cole, no me consideraba un gran lector, no me consideraba un gran lector. Porque bueno, en el cole lo típico es que te mandan a leer los textos de esos que típico te mandan a leer, ¿no? Que, no sé, la lectura que te mandan a hacer. Sí. Pero, bueno, eso sí leía, ¿no? Sí. Pero no era un gran lector por lo que, bueno, no había la costumbre, bueno, en nuestro país no es que haya una gran costumbre de lectura. Sí. Cuando me metí sin querer al club de teatro, sí, sin querer fue porque por ahí estaba caminando, por ahí decía, se va a reunir el club de teatro, entonces me metí como curioso y después ya me metí ahí. Entonces, cuando me metí sin querer al club de teatro, caramba, ahí sí que leían, sí, ¿quién iba a pensarlo, no? En el club de teatro sí leían, porque cogían unos textos, bueno, en ese tiempo todo era con copias, cogían el texto y pasaban ahí leyendo hasta memorizarse, ¿no? Y modulando la voz, ¿no? Ya. Pues yo me acuerdo que estuve ahí en el caudillo en llamas. Sí, ¿saben quién es el caudillo en llamas? A ver, ¿saben? Sí, ¿no? Ya, bueno, es Eloy Alfaro, ¿no? Sí, por ahí había, creo que alguien era de Manabí. ¿Quién era de Manabí? Habían dos chicas de Manabí. Bueno, la una no, creo que no está. Y entonces ahí el caudillo en llamas, ¿no? Es justamente Eloy Alfaro. Entonces ahí íbamos modulando la voz, me acuerdo, según lo que iba diciendo la lectura. Entonces ahí yo me acuerdo que a lo que cogí así el libro por primera vez le salí diciendo al profesor de teatro, Claudio en llamas, chuta, y era el caudillo en llamas. Los manes eran ja, me acuerdo así. Y ahí es como que comencé a leer un poquito más. Pero bueno, en el planteo de los ejercicios lo que me doy cuenta es de que muchas veces ahí se tiene que entender el contexto. Entonces yo creo que, bueno, me he dedicado a esto, a resolver ejercicios ya con 15 años, creo. Entonces, lo que he aprendido es, por ejemplo, a dónde falta la coma para entender el enunciado. Bueno, si bien a veces se redacta mal, esas cosas me han pasado a mí también, pues no se entiende el enunciado, entonces hay que aprenderlo a leer, ¿sí? Entonces, recomiendo ahora sí, comiencen a leer, porque esto es un tipo de lectura, ¿no? Para entender el contexto es una lectura que, bueno, yo voy interpretando lo que me va diciendo la lectura, ¿sí? Entonces, sí, eso sí es importante, ¿no? Sí. Bueno, iba a ser el ejercicio número que era, el 10, ¿no? Déjeme ver la hora. Profe Kelly, ¿te conectaste? Kelly, ¿estás por ahí? Creo que no todavía. Sí, bueno. Continúo, ¿no? Sí, continúo. Vamos a hacer el ejercicio 10. Nos dice que si nos dice, ya, el 10 nos dice, si el numerador de una fracción, de la fracción 4/21, ¿cierto? O 4/21, se le suma el duplo de cierto número, ¿sí? Se le suma el duplo de cierto número, perdón, se le suma, ya, si al numerador de la fracción 4/21, ¿sí? Se le suma el duplo de cierto número. Y al denominador se le resta el triple del mismo número. Se obtiene una fracción equivalente a 5/6, a hallar el número, ¿sí? Listo. A ver, está muy parecido al anterior, sino que tiene una pequeña variante. No está difícil la variante, ¿ya? Yulisa, ¿cómo estás, Yulisa? A ver, la otra vez ya estabas diciéndome algo. Yulisa, ¿cómo estás? Hola, bien. Ya, Yulisa, yo voy a trabajar contigo el ejercicio número 10, ¿ya? Sí. A ver, por si acaso, si estás con un dispositivo al lado, bájale a uno el volumen completamente y solo me hablas como micrófono nomás, ¿ya? Pero le planteas, ya te doy un tiempito, sí, de acuerdo, copien el ejercicio y lo vamos haciendo, ¿ya? Es el ejercicio número 10, ¿ya? Estamos resolviendo esto y todo bien, ¿ya? Voy borrando esto. Ah.
¿Ya? ¿Correcto? Entonces, a ver, voy a preguntarle, a ver, Yulisa, a ver, vamos a ver, te dice que si al numerador de la fracción 421, a ver, vamos a poner esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Tengo numerador, denominador, es 4 sobre 21. ¿Estás de acuerdo hasta ahí, Yulisa? Sí. Ya, correcto, ya. Te dice que si al numerador, ojo, me salto, no. Si tú estás viendo el texto, te dice, si el numerador de la fracción 421, ya, voy a omitir la palabra de la fracción 421. Y te dice, si al numerador se le suma el duplo de cierto número. A ver, vamos a ver. Aquí está el numerador y súmale el duplo de cierto número. ¿Cómo sería? 2x. Ya, muy bien. Se le suma el duplo de cierto número. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Y al denominador se le resta el triple del mismo número. Muy bien, vamos a ver. El denominador, ¿cuánto era? 21. Sí, está bien. 21 Ya, menos 3x. bien, excelente. Sí. Se le resta el triple de cierto número. Sí, muy bien, Yulisa, ya, muy bien. ¿De acuerdo? Y te dice que se obtiene una fracción equivalente a 5 sextos. ¿Qué pones ahí, Yulisa? Cuéntame. Yulisa. ¿Será que me puede repetir, por favor? No entendí. Ok, se obtiene una fracción equivalente que sería igual a 5 sextos. ¿Ya? Se obtiene una fracción equivalente a 5 sextos. ¿Están de acuerdo con la ecuación? Sí. ¿Plantearon esa ecuación? Le voy a preguntar rápidamente. A ver, Alison, ¿sí le planteaste esa ecuación? Sí, le hice en esa plantilla. Correcto, Berito. Sí, profe, todo bien. Ya, correcto. Entonces voy a hacer el despeje, ¿ya? A ver, Yulisa. Lo que divide pasa a multiplicar, lo que divide pasa a multiplicar, ¿no? Entonces tenemos aquí que 6, 4 más 2x es igual a ¿qué? A 5. Esto pasamos a multiplicar. 21 menos 3x, ¿ya? Entonces decimos que 6 por 4 y 6 por 2, ¿no? 5 por 21 y 5 por 3x. No, chuta, me regó demasiada tinta ahí, ¿no? Te voy dejando más. Sí. 6 por 4, 24. Más 6 por 2, me queda 12x, ¿no? Ahí tengo justamente esto. 5 por 21, 5 por 1, 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3x son menos 15x, ¿no? Sí, bueno, ya parece película de terror, ya con esa cosa. Es de color rojo, justo, ¿no? Ya. Yulisa, muy bien. Desde aquí, ¿qué se te ocurre hacer, Yulisa? Cuéntame. De ahí el que está sumando pasa a restar. El que está Ya. restando pasa a sumar. En este caso sería 24 menos 105 Bueno, sigue. igual a menos 2, no, a ver, menos 12x 12x más 15, menos menos 15x. 15, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, está muy bien. Está, sí, 24 menos 105 es igual a menos 12 menos 15x, ¿no? Perfecto, ya. Si hacemos la resta, siempre desde el mayor, ¿no? Me va a quedar negativo porque el mayor es negativo. 5 menos 4 es 1, ¿sí? 10 menos 2 es 8, queda menos 81, ¿no? Y aquí hacemos la resta, me quedan, es una suma de dos números negativos, la verdad, ¿no? Entonces ponemos aquí menos, y me va a quedar negativo, 2 y 5 son 7, 1 y 1 son 2, me queda menos 27x. ¿Ya? Cuando me queda negativo a ambos lados, se hace como si estuviéramos multiplicando por menos 1 a ambos lados, ¿no? Es como decir, aquí le voy a multiplicar por menos 1, y acá le voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces es como decir así, ¿no? ¿Ya? Si le multiplicamos por menos 1, se hacen positivos todos, ¿no? Me queda 81, es igual a 27x. El 27 que multiplica pasa a dividir, me queda 81 entre 27 es igual a x y simplificamos. A ver, vamos a ver. ¿Puedo sacar la novena, Yulisa? Novena de 81. 9. 5,
9, porque 9 por 9 es 81, ¿sí? ¿Y novena de 27? 3, porque 9 por 3 es 27, ¿no? Sacamos la tercera. Tercera 1, tercera 3. Entonces de la X me queda igual a X igual a 3. Este sería el número, ¿ya? Sí. A ver, hasta ahí. ¿Me entendieron, chicas? ¿Me entendiste, Yulisa? Sí, sí entendí. Ya, muy bien, Yulisa, muy bien. Ya, bueno, espero que me hayan entendido, ¿ya? Bueno, muchas gracias por el día de hoy, sí. Les dejo ahí prendida la cámara, tal vez para que acaben de copiar. Sí, Kelly, ¿estás por ahí? Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Ya, correcto, ya, entonces, a ver, les voy a pedir de favor, sí, hasta el día viernes nomás ya recuerden que el viernes vamos a hacer ya la virtual y ya, con eso ya no me tienen que mandar horas todos los días, ya, tengan la bondad. No, me avisas si alguien no entendió. Ya. Listo, Buenas vámonos. noches, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar. Ya les voy a compartir mi pantalla con el taller que vamos a trabajar el día de hoy. Este es el que todos deben tener, ¿de acuerdo? Entonces, miren, tenemos la primera parte, unas lecturas, ¿no es cierto? Creo que viene una. Luego tenemos un poco de término excluido, en donde vamos a practicar la parte de vocabulario. Tenemos analogías, vamos igual a aprender cuáles son los tipos de analogías que hay y a practicar con estos ejercicios, ¿de acuerdo? Y de ahí terminamos con otra lectura. Entonces empezaríamos leyendo esta primera y respondiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo les va. Les doy un tiempito para que lo resuelvan, chicos. ¿Listo? Entonces pueden empezar, por favor. No se olviden además de ir señalando todas las palabras que ustedes desconozcan. Por ejemplo, vamos a ver aquí si es que hay alguna palabra nueva. Me indican, ¿de acuerdo? Vamos igual señalándola si es que hay alguna, ¿sí? Eso, por ejemplo, aquí digamos rigurosidad. Y así van señalando todas las que para ustedes sean desconocidas y cuando hacemos la revisión vamos viendo qué significa cada una, ¿de acuerdo? Listo, chicos, entonces a trabajar todos en esta primera lectura, leer y responder, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo les va. Listo, chicos, vamos a revisar, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién me ayudó leyendo ayer? Creo que fue César y no me acuerdo quién más. Berito, por favor, ¿me puedes ayudar leyendo? Claro, profe. Dice, la historia y la teoría en su conjunto, la historia es parte de la teoría, son instrumentos de lucha social, siempre. La ciencia en su conjunto es instrumento de lucha social, lo fue desde su creación y lo sigue siendo. Es usada por cada clase social en función de sus intereses, en los que cada clase social tiene la defensa de su destino histórico. En consecuencia, la historia es un instrumento que tiene un contenido mucho más directo que las otras ciencias en el proceso de consolidación de la conciencia, que es la que finalmente pone a las armas un destino y una dirección. La conciencia es la parte hacia donde se dirige la teoría, con el objetivo de crear condiciones para que la lucha social tenga una dirección determinada. En este sentido, definitivamente, no hay manipulación, simple y llanamente existe una concepción. O sea, son maneras de ver la historia que orientan en una u otra dirección. El análisis de los procesos, el no entender categorías como el del modo de producción o entenderlas de una manera distorsionada es probablemente un defecto de concepción, un defecto ideológico, un defecto teórico. Eso afecta, en última instancia, el aspecto científico, la rigurosidad con la que se maneja el dato histórico. Muchas gracias, Berito. Ok. Miren, chicos, entonces aquí nos está hablando, ¿no es cierto? Primero como que habla de la importancia de la historia, ¿sí? De entender y conocer la historia, es lo que dice el texto.
y también entender como dice, el análisis de los procesos, las categorías. Miren, por ejemplo, dice categorías como el modo de producción. Claro, o sea, nosotros no podemos juzgar la historia, digamos, o lo que ha pasado, supongamos, en la Edad Media con la visión actual, porque por supuesto eran otras condiciones. Entonces no podemos decir, no, pero ¿cómo pasó esto en la Edad Media? Qué bestia, ni sé qué. Ya, entonces algunos la conocen a la Edad Media como una época o una edad súper oscura, ¿no es cierto? Por el poco acceso al conocimiento y tantas cosas, pero en realidad algunos tal vez no saben que también, digamos, le debemos al humanismo cristiano el surgimiento de las universidades. Es un gran aporte que dio el humanismo cristiano. Entonces, eso, o sea, como que tal vez se le critica mucho a la iglesia o se critica mucho esta época, pero no vemos que también trajo muchas cosas consigo esta Edad Media. Entonces es como que entender también las categorías, como dice aquí este autor, el modo de producción, ¿no es cierto? O sea, no podemos juzgar con una visión de la actualidad, donde son sociedades distintas, democráticas, donde hay el concepto de Estado, etcétera, etcétera, y comparar con en ese tiempo que era, por ejemplo, un modo de producción feudal. Sí, eso. Entonces, por eso dice aquí como que es importante entender esto, ¿ya? Ok, dice, el texto busca destacar esencialmente que, vamos a ver, la metodología científica reviste gran importancia, las clases sociales tienen intereses antagónicos. ¿Qué destaca? A pesar de que algunas de estas cosas habla, pero ¿qué destaca? La ciencia histórica tiene un carácter clasista, la historia no puede ser totalmente manipulada, la conciencia resulta gravitante para los pueblos. A ver, vamos viendo con las palabras nuevas, ¿no es cierto? Rigurosidad, ¿qué quiere decir, chicos? ¿No? ¿Alguien ha escuchado qué es rigurosidad? Riguroso. Nadie, como preciso, exacto. ¿Listo? Eso es rigurosidad. Aquí tenemos otra palabra, por eso me acordé ahorita. Gravitante. ¿Qué será? ¿Han escuchado o no? ¿No? Gravitante puede significar como apoyar o apoyarse en algo, descansar sobre eso, o que algo recae sobre eso, ¿de acuerdo? Eso, porque ¿de qué viene? ¿De qué vendrá? De gravedad, de gravitar también es estar alrededor, si nos ponemos en el contexto, no sé, como más científico, ¿no es cierto? Dice, la luna gravita en torno a la Tierra. Ya, puede ser. Pero de ahí en este contexto, como les decía, significa como apoyarse en, o caer sobre, o que recae sobre, se sustenta sobre. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué será, chicos? Verán, aquí decía esta partecita. Dice que la historia y la teoría, en su conjunto, la historia es parte de la teoría, son instrumentos de lucha social siempre. Además, miren esta parte. Es usada por cada clase social en función de sus intereses, en los que cada clase social tiene la defensa de su destino histórico. Es decir que en ocasiones, bueno, yo había escuchado que algunos profesores míos decían que la historia está contada o está registrada, pero ¿desde quién? Desde los vencedores, ¿no es cierto? Entonces muchas veces la historia que tal vez nos han contado, supongamos desde la escuelita, no sé, muchas veces es contada desde los vencedores. O sea, quizás los libros de historia están registrados, pero ¿desde qué visión? ¿Quién escribió esa historia, no es cierto? No fueron quizás los vencidos, sino los vencedores. Entonces, al contar los vencedores, será, como dice el texto, contado desde sus intereses. Miren, esta es la clave. Dice que es usada por cada clase social en función de sus intereses, en los que cada clase tiene defensa de su destino histórico. Y aquí está. En consecuencia, la historia es un instrumento que tiene un contenido mucho más directo que las otras ciencias en el proceso de consolidación de la conciencia. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la parte esencial? Ahora sí, ¿qué dicen, chicos? La C. Exacto, muy bien. La C, ¿no es cierto? Creo que fue Adela. Correcto, gracias, compañera. Sería la C, ¿por qué? Porque aquí estamos diciendo, el texto dice que la ciencia, ¿no es cierto?, utiliza cada clase social, utiliza la historia para sus intereses. Miren, dice que es usada por cada clase social en función de sus intereses.
y cada clase defiende su propio destino histórico. Entonces la ciencia histórica tiene un carácter clasista, ¿no? Como yo les decía, quizás descontada, pero desde los vencedores, ¿no es cierto? En función de sus intereses. Ahora también, si nosotros revisamos, por ejemplo, quizás la historia contada desde los grupos más como desplazados, quizás tampoco quiere decir que sea 100% objetiva, sino que también va a defender sus propios intereses, ¿no es cierto?, de sus clases, de su grupo social. Ya, entonces, tanto de los vencedores como de los vencidos, quizás la historia puede ser utilizada para sus intereses. ¿Listo? Eso dice el texto. ¿Qué más? El rol de la conciencia reside en qué. A ver, ¿en qué reside el rol de la conciencia? Vamos a ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? La B. ¿Perdón? La B. La B. Muy bien, Adela, correcto. Orienta el camino que debe seguir la lucha social. Claro, ¿no es cierto que decía aquí? ¿A qué conciencia se refiere? No a la conciencia como individuo, sino a qué conciencia se referirá aquí si estamos hablando de la historia. ¿Cómo se llamará esa conciencia? ¿Qué dicen, chicos? ¿No? ¿Seguros? ¿No han escuchado? Se está refiriendo a una conciencia de clase. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Entonces, a generar una conciencia a partir de ¿qué? De conocer la historia. Entonces, por eso dice el rol de la conciencia reside en que orienta el camino que debe seguir la lucha social, ¿no es cierto? Una vez que tú conoces la historia, entonces estás formando en ti una conciencia social y una conciencia de clase, ¿no es cierto? Entonces, esa conciencia te orienta a ti a saber cuál es el camino de la lucha social, ¿no es cierto? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes seguir? ¿Qué debes defender? ¿No es cierto? ¿O en qué debes estar en contra? ¿No es cierto? Supongamos lo que pasó con los nazis, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan eso? La Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, el partido nazi, todo lo que hicieron, por ejemplo, contra el pueblo judío, ¿no es cierto? Que ustedes ya saben, les llevaron en campos de concentración y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, al entender todo eso, puedes tú, al comprender esos hechos históricos, puedes darte cuenta que eso, obviamente, fue algo fatal, algo atroz en la historia, ¿no es cierto? Y que nunca debe repetirse y sabes en qué, sabes tú ahora, como conciencia social, sabes que eso estaba como algo nefasto de la historia, ¿ya? Y sabes que ese no es el camino, ¿no es cierto? Y que debes estar en contra de eso, ¿no es cierto? Por la discriminación y todo lo que se dio en ese tiempo, ya, al pueblo judío, no a la gente que es conocida como el pueblo de Dios. ¿Qué más? La concepción que tenga determinado historiador demuestra su, vasto conocimiento sobre la historia, deseo de mejorar la situación social, posición ante ciertos intereses sociales, Sí, negativa a favor de generar conciencia o desencanto sobre el carácter de la historia. Perdón, que me decían cuál será. la C. La C, ¿no es cierto? Muy bien. Cada historiador, como decíamos, puede reflejar su posición, ¿sí o no? No sé, es lo que yo les decía hace un rato, ¿no es cierto? Quizás hemos leído libros de historia, pero bueno, a ver, el historiador qué postura tiene, ¿no es cierto? Eso, entonces, claro, por ejemplo, si leemos algún libro de historia visto o escrito quizás por los pueblos indígenas, por ejemplo, obviamente veremos quizás otra versión desde el punto de vista de ellos, ¿no es cierto? Eso, entonces, la posición sería de acuerdo a sus intereses sociales, ¿no es cierto? Ya, muy bien, sí, es la C. Si los conocimientos históricos no tuvieran contenido político, entonces, por lo tanto, aquí ya está afirmado que tienen, ¿no es cierto?, un contenido político, o sea, entender la historia es entender también la política, ¿ya? Por eso hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta la política, pero no, o sea, la política es diaria, cotidiana. Ejercemos política en todo, chicos. Cualquier acto nuestro, cuando somos, por ejemplo, éticos, estamos mostrando una postura política, ¿de acuerdo? Cuando la gente coge y se mete en las filas, cuando aplican esta ley que saben decir el más vivo, la viveza criolla, todo eso muestra una postura, bueno, ética, y eso es también político. ¿Listo? Entonces, todo eso demuestra.
Entonces, aquí ya te está afirmando que la historia tiene un carácter político, ¿no es cierto? Un contenido político. ¿Qué pasaría si los acontecimientos o los conocimientos históricos no tuvieran contenido político? Entonces, ¿serían irrelevantes en la formación de la conciencia? ¿No habría forma de transformar las sociedades? ¿El saber científico carecería de fundamentación? ¿Los historiadores disminuirían considerablemente? ¿Se incrementarían las luchas por la emancipación? Emancipación, liberación, ¿no? Entonces, ¿qué dicen, chicos? La A. Muy bien, compañera, muchas gracias. Correcto, la A, ¿no es cierto? Muy bien, si la han entendido estos textos. ¿No es cierto que como decimos la política es eso, ¿no es cierto? El contenido político se refiere a eso, a la formación de la conciencia, cómo tú actúas, a favor de qué estás o en contra de qué estás. Todo eso es tu conciencia social, ¿no es cierto? Basado en lo que has entendido de historia. Entonces, si los conocimientos históricos no tuvieran ese contenido político, pues no formarían conciencia, ¿ya? Pero como sabemos, sí tienen, ¿cierto? Y por último, el concepto de rigurosidad que emplea el autor se refiere a bueno, ya vimos nosotros del significado de rigurosidad, entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Que sea riguroso, que les dije yo que significaba riguroso como preciso, ¿verdad? Ya, entonces, ¿rigurosidad en qué? Cantidad de datos históricos de que dispone el investigador, objetividad y preparación que debe tener el historiador, severidad de la crítica que tienen los historiadores, inflexibilidad de los planteamientos históricos o manera como las personas entienden la historia. Miren, aquí está, vamos a leer esa última partecita. Dice, el no entender categorías como el modo de producción o entenderlas de manera distorsionada es probablemente un defecto de concepción, un defecto ideológico, un defecto teórico. Eso afecta en última instancia el aspecto científico, la rigurosidad con la cual se maneja el dato histórico. Con la cual se maneja el dato, no los datos que tengo. Con la cual yo manejo el dato histórico. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Qué dicen, chicos? La B. Eso, muy bien. No se refiere a los datos históricos que tengo, a la cantidad, sino dice cómo manejo con rigurosidad ese dato histórico que tengo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un dato de que tantas personas fueron asesinadas, supongamos, en tal acontecimiento histórico, supongamos en la masacre obrera del 15 de noviembre en Guayas, entonces, ¿cómo manejo eso? A eso se refiere. Entonces, ¿quién maneja estos datos históricos? Los historiadores, ¿no es cierto? Que son los que escriben la historia, ¿verdad? Ya, entonces se refiere a la objetividad que debe tener el historiador, como decíamos, no que él lo haga a favor de sus intereses o de su grupo, ¿no es cierto? Sino que debería tratar de contar la historia de una manera más objetiva, ¿ya? Listo, chicos, vamos con esto. Ok, ¿qué es esto de término excluido? Para realizar término excluido hay que tener en cuenta que todos deben relacionarse con esta palabra principal, excepto una. La que no tenga relación, esa es la que debemos excluir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tal les va aquí. Por ejemplo, tenemos perfeccionar, progresar, mejorar, afinar, pulir y depurar. A ver, ¿cuál no tiene que ver? Por ejemplo, perfeccionar es depurar cuando decimos voy a depurar. ¿Qué quiere decir? Que quito todo lo imperfecto o lo que está como mal y lo dejo en un estado bueno, óptimo, ¿no es cierto? Entonces sí tiene que ver. ¿Qué dicen, chicos? Esta, por ejemplo, sí tiene que ver, ¿ya? Pulir, igual, si yo digo voy a pulir, no sé, alguna cosa, un objeto. ¿Qué quiere decir? Le estoy quitando las manchas, lo malo, ¿no es cierto? Y me queda en un estado óptimo, perfecto. Entonces, afinar. Cuando decimos voy a afinar detalles, ¿qué quiere decir esto de afinar? ¿Sí han escuchado? ¿No? Sí, con el mismo sinónimo. Ajá, sí, ¿no es cierto? También es un sinónimo. Cuando digo afinemos los últimos detalles, ¿qué quiere decir? Que estoy ya perfeccionando, puliendo, ¿no es cierto? Es un sinónimo de pulir, afinar, ¿ya? Puliendo lo último para que quede todo perfecto.
Así que el término excluido es progresar o mejorar. ¿Qué dicen, chicos? Progresar. Progresar, muy bien, correcto, gracias, compañeras. Vamos a ponerle aquí la respuesta, entonces es esta. Ok, sigamos. Fama, prestigio, popularidad, goce, celebridad. Aquí, por ejemplo, no hay palabra principal. ¿Qué hago en ese caso? Todas debo relacionar entre sí, excepto una. Entonces, la fama se relaciona con el prestigio, con la popularidad y con el goce, ¿sí o no? No, goce, creo que no es. Ya, correcto, muchas gracias. No es cierto que con el goce, no necesariamente. Goce, ¿qué es? Disfrute, alegría. Entonces, no necesariamente los famosos están gozosos, alegres, no siempre. ¿No es cierto? Más bien hemos visto casos como no sé, densos, donde la fama y la popularidad no les ha servido, más bien han estado sumidos en vicios, en cosas fuertes, ¿no? En depresión, etcétera. ¿Ya? Entonces, goce. El goce no lo da ninguna de estas cosas, ¿ok? Degradar. ¿Qué quiere decir degradar? Que, ¿no es cierto? Como que le humillamos a alguien. Sí, o sea, le bajamos de grado. Eso quiere decir degradar. Le humillamos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál no tiene que ver con esto? Eso, muy bien, muchas gracias. De hecho, esta no tendría que ver porque ¿qué sería? Sería un antónimo, ¿no es cierto? Si notan. Esta de hecho sería antónimo de la de acá, de degradar. Ya, entonces, enaltecer sería el opuesto. Por eso es el excluido. Interpelar, cuestionar, implorar, inquirir, preguntar, requerir. Interpelar es como igual indagar, cuestionar algo. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué dicen? ¿Cuál será que no tiene que ver aquí? Implorar. Implorar, ¿no es cierto? Sí, porque implorar es rogar. No tiene nada que ver. Vamos viendo qué significan cada una de estas. Inquirir también significa, vamos a ponerle acá, indagar o investigar. Ay, se me fue mucho. Ya, inquirir significa indagar, investigar. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, preguntar si sabemos. Requerir también tiene que ver con investigar, porque puede ser preguntar algo, ¿no es cierto? Entonces, por eso el término aquí excluido sería este. Implorar, que es rogar. Vamos a esta, chicos. Confabulación, confabularse. Contradicción. Contradicción. A ver, ¿cómo me dijeron, perdón? Contradicción. Ah, ya, muy bien, Adela, gracias. Correcto, compañera. Contradicción, ¿no es cierto? Porque confabular es como que planeas, conspiras, ¿no es cierto? Entonces, maquinar también, maquinación, maquinar. Ah, claro, estar ahí pensando cómo hacerle daño, ¿no es cierto? O cómo hacer, no sé, una venganza, ya. Conjurar también, que se ponen de acuerdo. Intriga, conspiración, muy bien. Ingreso, esto está fácil, a ver. Pensarán bien, pero... Asignación. A ver, admisión, asignación, entrada, renta, pensión. ¿Por qué la pensión es un ingreso? Un ejemplo es cuando reciben algo económico, eso puede ser alguna pensión. Ya, muy bien. Sí tiene, gracias compañera, sí tiene relación, por ejemplo, con renta además, ¿no es cierto? Tanto renta como pensión, digamos, podrían referirse a un ingreso mensual, semanal, qué sé yo. Y así, correcto, entonces nos quedaríamos aquí, tendría que ser asignación o entrada, pero entrada como que sí es un sinónimo, ¿no es cierto?, de ingreso, el ingreso, la entrada, ¿sí? Entonces, asignación que sería más bien como, por ejemplo, asignación de cupos, ¿no es cierto? O sea, es como otorgar o dar, ¿ya? Asignación de lo que fuera, entonces dar, otorgar, por eso sería el excluido, ¿ya? Muy bien.
Vamos con las analogías. A ver, antes de que hagan, vamos viendo que existen tipos de analogía, chicos. Entonces les voy a compartir un ratito un documento de Word para irles como explicando, ¿de acuerdo? A ver, ya les comparto. A ver, mientras tanto, mientras se abre el Word, entonces verán, hay, como les decía, varios tipos de analogías. ¿Cuáles son las más básicas? Las más básicas y las más facilitas son, por ejemplo, las que tenemos entre dos sinónimos, analogía de sinonimia, es decir, bueno con bondadoso, ya son sinónimos entre sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno es a bondadoso. Otra igual de estas más básicas son antonimia, bueno, malo, ¿no es cierto? Si bueno es a malo, entonces lluvioso es a seco, ¿ya? Entonces, antonimia, ¿no es cierto? Opuestos, ¿ya? Esas son como que las más básicas. Y de ahí hay otros tipos de analogías más. Vamos a ver solo unos 5 y vamos viendo entre estas opciones qué tipos de analogía cumplen. Y ahora sí ya se abrió, les comparto. Entonces miren, chicos, por ejemplo, vamos a poner aquí. Ya, digamos, hay analogías de sujeto a objeto. Sujeto a objeto. Si es necesario pueden apuntar, ¿no? Si es que... Ok, entonces dentro de estas de sujeto a objeto tenemos ¿qué cosa? Un sujeto, ¿no es cierto?, que trabaja con un objeto, por ejemplo. Arquitecto. ¿Con qué objeto trabaja el arquitecto? Digamos con los planos. ¿Qué más? Puede ser carpintero. ¿Con qué objeto trabaja un carpintero, chicos? ¿Qué? No escuché. Madera. ¿Ya? Gracias. Puede ser madera, puede ser martillo, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto. Eso, son de sujeto a objeto, ¿de acuerdo? Recuerden también tener en cuenta el orden. Si está al revés, madera, carpintero, ya no es la respuesta. Tiene que cumplir el mismo orden. Sujeto acá, en la izquierda, y objeto en la derecha. Puede ser también, ¿no es cierto? Puede ser sujeto a disciplina o ciencia. Entonces, en los mismos ejemplos que pusimos, pero ahora sería, por ejemplo, carpintero, ¿qué sería? Carpintería, ¿no es cierto? ¿Ya? Si, por ejemplo, pongo antes arquitecto, arquitectura, ¿no es cierto? Ya, así. Vamos como que poniendo con su disciplina. Ya. ¿Qué más también? Hay otras analogías, por ejemplo, vamos a ir viendo ahorita en estos ejercicios. Claro, dime. Por ejemplo, nadador, natación. Ya, muy bien. ¿No es cierto? Esta también sería de sujeto a disciplina, ¿no es cierto? Nadador, dice su compañera, a natación. Ya, correcto. Ya, entonces miren, aquí hemos visto 4 tipos de analogía: de sinonimia, de antonimia, de sujeto a objeto, de sujeto a disciplina. Ya, así. Entonces podemos ir viendo, hay un montón más que vamos a ir viendo conforme pasan las clases, pero ahora vamos a ver en esta analogía, en estas analogías que nos han puesto aquí en el taller, ¿no es cierto? Vamos tomando en cuenta estas para identificar qué tipos de analogías serán. A ver, espérenme, ya les comparto. Aquí está. Entonces, chicos, por ejemplo, esta que tenemos aquí. Ay. Dice pedido concesión, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, es como, miren, primero se hace el pedido y luego te conceden, ¿no es cierto? Puede ser una analogía, llamarla causa-efecto, ¿cierto? O podríamos llamarla también de continuidad o contigüidad, porque ¿qué le sigue al pedido? Después de pedir, bueno, te conceden si es que es positivo, ¿no es cierto? O ¿qué más puede ser? Negativa, o te niegan, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces puede ser de continuidad. Otro ejemplo de estas analogías de continuidad pueden ser cuando ponemos, por ejemplo, lunes
¿Sería qué? ¿Qué le sigue al lunes? ¿Qué le sigue, chicos? Martes. Gracias. Perdonarán que escribo así, es que estoy con esta cosa ahí. Pero sí leen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué le sigue al lunes? El martes, ¿verdad? Ya. Así. Entonces, estas son de continuidad o de contigüidad. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Entonces, ¿qué será aquí? Esfuerzo, o sea, miren, puede ser como les decía también causa-efecto, ¿cierto? Esfuerzo implica éxito luego. Venta, compra, no, porque en este caso que estaría al revés, ¿no? Ya. Y además no necesariamente, así que trabajo, sueldo, más o menos, ofensa, alabanza, pregunta, respuesta. Creo que está fácil. ¿Qué dicen? Yo hago un pedido y obtengo una concesión, me concede. Entonces, no, seguro las de ver, César. ¿Qué dice Cecitar? ¿Cuál le pones? ¿Se fue César? Sí, estoy aquí. Ya, no te vayas, César. César, ¿qué dices? Si al pedido, ¿no es cierto? Yo hago un pedido y me conceden. Entonces le sigue, después del pedido, concesión. Entonces yo hago ¿qué cosa? ¿Qué puede ser? La, la, el, el esfuerzo y el éxito. Ya va por ahí, ¿no es cierto? Esfuerzo, éxito puede ser una. ¿Y cuál puede ser otra, chicos? ¿Qué dicen? Esta, miren, pregunta, respuesta. Esta sería nuestra respuesta. Gracias, Cecita. Miren, esta sería porque, ¿no es cierto? Yo hago un pedido y obtengo una concesión. ¿Qué sigue, no es cierto? Entonces, igual, ¿qué sigue a la pregunta? Una respuesta, ¿no es cierto? Porque se supone que por lógica, si pregunto algo es para que me respondan, ¿verdad? ¿Cierto? Así como ahorita yo les hago a ustedes preguntas, ¿no es cierto? ¿Y qué sigue? Respuesta, ¿no es cierto? Lo mismo que acá, a menos que ustedes se nieguen a responder, entonces lo mismo acá. Pedido, concesión, a menos que obtenga una negativa, ¿ya? Colisión, abolladura. Colisión es como un choque. Ya, entonces, ¿y abolladura qué es? Como que ese hueco, ese lastimado, ese golpe que queda después de la colisión. Causa-efecto. Entonces, batalla, muerte, complacencia, abatimiento, grieta, resquebrajadura, altercado, resentimiento, puño, magulladura. A ver, vamos a quedarnos igual entre algunas. Batalla, muerte, no necesariamente, o sea. Puño, magulladura. Altercado y resentimiento. Ya, ok, vamos por aquí. Esta también o esta. Ok, por ejemplo, verán aquí, notarán como aquí colisión es algo como físico, ¿no? Choque y queda un hueco, una abolladura, un golpe. Entonces, la de altercado resentimiento, a pesar de que cumple, pero como que no se relaciona mucho con esto que es algo como físico, ¿no es cierto? Sí, por eso le vamos a descartar, ¿ya? A pesar de que podría cumplir quizás con causa-efecto, pero como que aquí está hablando, miren, algo, un efecto físico, ¿no es cierto? Una colisión, un choque y abolladura es golpe. Se queda ahí hundido, ¿ya? Entonces, grieta, resquebrajadura o puño, magulladura. Puño, magulladura no necesariamente porque no dice puñete. O bueno, más o menos, puede ser puño, magulladura, más o menos. Y grieta, ¿qué es una grieta? Es que algo se rompe, ¿no es cierto? Entonces, entre estas dos está. ¿Qué dicen, chicos? ¿Perdón? Grieta. Grieta, dice Adela. A ver, vamos a ver los demás. Alison, ¿qué dices? También le puso las L's. Ya. Julisa. Puño. Ya. Gracias, chicos. Ok, entonces vamos a ver cuál será la respuesta. Tan. Esta, ¿de acuerdo? Ya, esta es la respuesta.
porque como que muestra como que el efecto que se queda, por ejemplo, aquí abollado, y aquí sería resquebrajado, ¿no es cierto? Ya. Unisonancia coro. Unisonancia, ¿qué quiere decir? Miren este prefijo uni de uno, ¿no es cierto? Y sonancia de sonido. Entonces, ¿el coro es unisonancia? Sí, tiene relación, porque sí o no que en el coro se escuchan las voces, ¿no es cierto? A un solo tiempo, a una sola voz, dicen, ¿no es cierto? Las voces de todos, ya. Entonces, tregua tropa, remuneración sindicato, estudio alumnado, felicidad matrimonio, conformidad asamblea. ¿Qué dicen, chicos? La D. La D, felicidad. ¿Qué? ¿Felicidad matrimonio? Sí. Ajá. ¿Seguros? ¿Por qué? Yo digo que es la... Tregua tropa, verán. Por ejemplo, Puede ser la D porque está, como decir, al revés. Matrimonio sería primero. Ah, ya, correcto, sí, está al revés, no puede ser tampoco esto. Igual verán, no cumple porque unisonancia, ¿qué decíamos? Que tiene que ver con el coro porque son como a una sola voz, un solo sonido. Ahora, felicidad de matrimonio, no necesariamente, ¿no? Que obviamente sería lo óptimo, lo mejor, lo correcto, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. Entonces, seguro piensen bien, miren, unisonancia, todos a una sola voz. Todos están como de acuerdo, por eso el coro tiene que ver con eso. Porque remuneración es algo... Ya. Esta es, miren chicos, conformidad asamblea. Porque primero, miren la relación entre todo. Coro está conformado por varios, ¿no es cierto? Varias personas. La asamblea también está conformada por varios, ¿no es cierto? Ahora, la unisonancia es que en el coro todos suenan a una sola voz. O sea, hay un acuerdo, ¿verdad? Porque si no, imagínense en el coro que está conformado por 20 personas, imagínense que el uno cante ahorita, el otro después, y ahí todos, ¿qué es eso, no es cierto? Ya. Entonces, igual aquí la asamblea, que está conformada por varias personas, conformidad, que quiere decir que están como acuerdo, como que hay un acuerdo o están de acuerdo, esa es la conformidad, están de acuerdo, sí. Entonces, diferente que cada uno diga, por ejemplo, en la asamblea que no se pongan de acuerdo y el uno diga, no, yo voy a aprobar que no sé, esta ley no, el otro diga que sí, el otro que no, y así a la final nunca lleguen a un acuerdo porque no hay mayoría de votos en algo, supongamos. ¿Sí? Si notan, entonces, conformidad implica acuerdo igual que aquí en el coro, ¿ya? Por eso esa es la respuesta. Por eso es importante, chicos, que en las analogías tomemos en cuenta, bueno, la relación entre estos dos términos, el orden también, y también que relacionemos con esto, ¿no es cierto? A ver, coro conformado por varios, asamblea conformado por varios también. Como que el matrimonio quizás no, porque es solo pareja, es dos, ¿de acuerdo? Eso. La de tropa más o menos, pero tregua no tenía que ver, porque tregua es como estar un tiempo de paz, ¿no es cierto? Ya, eso, entonces, o frenar un momento la guerra, la batalla, tal vez acá, pero dice tropa, entonces no hay relación entre estas, ¿ya? Listo, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ya? De deber van a hacer esta lectura. Y revisamos, verán que solo tiene una pregunta, está facilito. Revisamos el día de mañana, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, chicos, ¿tienen preguntas o todo bien para ya despedirnos? Ok, chicos, cuídense, ya, buenas noches. Hasta mañana, Licen.